Hola, hola. Casi que no alcanzo. Muy buenas noches. Bueno, voy a dejar eso por aquí grabado. Hoy vamos a hablar sobre los lenguajes del placer en las parejas. Espero que estén muy bien. Acabo de estar en un en vivo maravilloso con Dakini Tantra, con Vivi. Espero que nos vayan a ver. Y bueno, esto va a ser muy corto porque... Hola, David, Casta, eso. Compartan esta información. Para ustedes, ¿qué son los lenguajes? ¿Cuál es el lenguaje más importante en la pareja? Cuéntenme ustedes. A ver, aquí. Eso. Cuéntenme ustedes cuáles son esos lenguajes. Una de las, como de los elementos más desafiantes, yo creo que no solamente en la pareja, sino también con uno, es precisamente descubrir esos lenguajes. Visual, muy bien, el lenguaje visual. Excelente. ¿Y qué más? Muchas veces, hoy estuve hablando con alguien respecto a estos lenguajes, porque a mí me gusta como conversar con la comunidad respecto a los lenguajes, respecto a las cosas de las parejas, y ella me decía que era muy importante la confianza. Para ustedes, ¿qué es la confianza? Hoy vamos a hablar de cosas sobre los lenguajes, la confianza. Me decía que muchas veces cuando pasan cosas donde esa confianza se pierde, sí que es difícil volver a hacerlo. Eso. Entonces vamos a hablar, aquí yo los tengo escritos. El primer lenguaje del placer. Y esto tiene mucho que ver con las cualidades intrínsecas humanas, ¿vale? El primer lenguaje en que nosotros como que conectamos, no solamente con otros, sino con nosotros mismos, es el lenguaje genético. Es el lenguaje que nos lleva a sentir, ¿sí? Ese es uno de los primeros lenguajes. Y esto tiene mucho que ver con esa aceptación o con esa apertura que nosotros nos hemos permitido sentir ese lenguaje en nosotros, y es este lenguaje que nos permite ser o rendirnos ante los impulsos, los primeros impulsos, esas primeras atracciones, porque muchas veces esto es lo que la biología nos ha equipado para la supervivencia. Pero les pregunto, ¿es suficiente este lenguaje? Solamente el lenguaje genético, el lenguaje del pulso, el lenguaje cuando nos enamoramos, el lenguaje cuando vemos a alguien y decimos, wow, esta atracción que muchas veces es fatal. Este es el primer lenguaje del placer, y muchas veces esto nosotros creemos que va a ser para siempre, pero se acaba, mis amores, porque es demasiado biológico, es el lenguaje biológico del placer que nos lleva a aparearnos, ¿vale? Entonces, muchas parejas con este lenguaje ya creen, bueno, este es el mío, esta es la mía, y se enganchan en una situación donde después se dan cuenta que hay demasiadas diferencias. Entonces, mucho cuidado con este primer lenguaje, aunque debemos aprender a cómo despertar esta bioquímica, porque hay muchas formas, y por eso a mí me gusta todo lo que hago a nivel somático, a nivel de tantra, a nivel de taoísmo, porque precisamente cuando tú conoces el cuerpo puedes acceder a esa energía biológica, a esa energía genética cuando tú quieras, y lo haces de una forma consciente. El segundo lenguaje que tengo aquí es el lenguaje mental, se puede llamar, y esto tiene mucho que ver con la persona que dice visual. ¿Cuáles son ese sistema de creencias respecto al lenguaje mental, al lenguaje cuando tenemos una empatía en nuestro sistema de pensamiento?
en nuestros valores. Porque muchas veces sí, hay mucha química y muy rico y todo, pero los valores y el conocimiento de este mindset, de estas líneas de creencia, hola preciosa, nos van separando. Y entonces empezamos a no admirar, ¿sí? Empezamos a creer que estamos en el lugar equivocado. Y lo más importante para poder reconocer este lenguaje mental es la comunicación, que para mí es el tercer lenguaje. Porque cuando tengo claro y cuando veo y cuando comparto lo que pienso y creo un sistema de comportamiento, un diálogo interno, este mindset tiene que ver con también la relación que yo tengo con mi cuerpo, la relación, a dónde quiero ir conmigo, a dónde quiero ir con mi relación, cuáles son esas necesidades para yo poder sentirme seguro, segura y poder construir no solamente la relación conmigo, sino con el otro. Ese sería el siguiente lenguaje. Entonces sería el genético o el biológico, el mental, el lenguaje comunicativo. Y aquí viene algo bien interesante, que el orden de esto no quiere decir que uno sea más importante del otro, simplemente son aleatorios, y es el lenguaje emocional. Y le tenemos mucho miedo, porque el lenguaje emocional cambia. Porque el lenguaje emocional, muchas veces creemos que las emociones están totalmente aparte a nuestro lenguaje mental, a nuestro mindset, y aparte a lo que nosotros decimos, y empezamos a tener miedo a sentir las emociones y los sentimientos, ¿no? A no tener claridad respecto a cómo podemos nosotros comunicar, cómo podemos gestionar. Esto ahorita hay una palabra que a mí me gusta que se llama agenciar, ¿sí? Que precisamente es reconocer, tener el espacio para preguntar para qué, por qué siento esto, de dónde viene esto, responsabilizarme de esto para no proyectar siempre. Obviamente es inevitable que a veces nosotros nos proyectemos, y esto cuando uno entra en conciencia lo hace mucho más, lo tiene mucho más presente. Yo, por ejemplo, lo tengo muy presente ahorita en todo tipo de relaciones que tengo, qué es lo que eso me está mostrando que yo también hago, y obviamente caigo, como dicen los mexicanos, en muchos 20s. Ese es uno de los lenguajes que afecta mucho. Nos da mucho miedo asumir la responsabilidad emocional, y entran los silencios o esto ya de aquí no pasa, esto así es. Es súper importante este lenguaje emocional, poder vulnerabilizarnos sin miedo a ser lastimados y tener herramientas para agenciar este tipo de situaciones cuando nos sentimos lastimados, cuando nos sentimos traicionados, cuando nos sentimos engañados, cuando nos decepcionamos de las situaciones o de que algo que nosotros queremos con la relación realmente no tiene nada que ver. Y aquí viene el otro lenguaje, que es el quinto: biológico, genético, mental, comunicativo, emocional. Sí, el quinto. Y es el corporal. Este lenguaje corporal yo lo he llamado también lenguaje somático, o el lenguaje del placer sensitivo, porque este es uno de los lenguajes más abandonados precisamente por la educación que hemos recibido, donde el cuerpo simplemente quiere sentir de una forma rápida, automática, con demasiada expectativa en el desempeño, con demasiada expectativa en cumplir un modelo, y afecta mucho porque cuando todos estos lenguajes no son comprendidos, empezamos a sentir una disociación, y esta disociación nos hace sentir vacíos, desconfiar de nosotros mismos, empezamos a engancharnos en situaciones que nos hacen daño, y se los digo por experiencia propia, Entonces, el lenguaje corporal o el lenguaje del placer sensitivo, o lenguaje somático, que es como
igual en todos, es súper importante desarrollarlo conmigo. Y ahí viene mucho la cuestión de no solamente la autogestión del placer, sino los hábitos que yo tengo con mi cuerpo, con mi alimentación, con mi ejercicio, con mi autocuidado, porque hace parte. ¿Cuántas relaciones? Y hoy obviamente en Colombia no se celebra tanto el San Valentín, pero sí en otras partes del mundo, y la historia que hay detrás es un poco religiosa. No soy religiosa, pero es una historia pues se rige y ha regido a las sociedades, y es ese espacio donde podemos hablar de las relaciones y enaltecer esa relación, y poniéndole como un ingrediente mío, no la relación solamente de afuera, sino la relación conmigo. Entonces este lenguaje somático, este lenguaje sensitivo del placer, tiene mucho que ver con la independencia que yo tengo del placer, con ese autocuidado, con el autoconcepto y con la capacidad que yo tengo de autogestionar mi placer, mi felicidad, y ahí se viene como juntándose los lenguajes anteriores: poder comunicar, decir que quiero, cómo lo quiero, poner límites, que también es importante en la comunicación y en el lenguaje corporal, porque muchas veces hacemos cosas que nuestro cuerpo nos dice que no tenemos esa conciencia de los límites. Y el otro lenguaje que es súper importante, que es el lenguaje espiritual, ¿sí? Cuando nosotros hemos cultivado un camino consciente, pues es importante que tengamos claro y lo podamos comunicar también a la otra persona. Cuando tenemos estos aspectos de tener un camino espiritual, es importante también para poder relacionarnos, porque si pues no hay una congruencia con lo que la otra persona quiere, pues esto va a ser un motivo de separación y de disolución y de contradicción en la pareja y en la comunicación. Entonces, estos lenguajes del placer en las parejas es súper. Hola, aquí estoy saludando a muchas personas para eso, que están aquí, muchas gracias. Es súper importante tenerlos en cuenta. Pero Sara, eso es mucho. ¿Cómo lo hago? Es mucho. Pues precisamente cuando tú aprendes a cultivarte, cuando aprendes a verte, cuando tienes las herramientas, pues va a ser mucho, no voy a decir que va a ser mucho más fácil, porque realmente construir una relación consigo mismo no es fácil, pero sí es desafiante. Pero son cosas muy simples, no son fáciles, pero son simples, porque tienen que ver con tu autoconcepto, compromiso, con tu autocuidado, con el foco, ¿sí? Cuando nos dispersamos con nosotros mismos, pues también empezamos a dispersar, con nuestra capacidad de ser vulnerables, de ser honestos, todas estas cualidades que tú vas cultivando contigo mismo, pues va a ser, hola preciosa, ¿cómo estás? Van a ser vitales para nuestras relaciones, y no hablo solamente de relaciones de pareja, sino de todo, porque tú vas creando un espacio coherente, o muchas veces no tan coherente, pero sí congruente, porque es que ser coherente es bastante, ese sí que es mucho más complejo. Y entonces, ¿cómo puedo yo, Sara, abrir estos lenguajes en mi pareja, ya para cerrar? A través de la comunicación, a través de la vulnerabilización y a través de ser conscientes de que estamos aprendiendo, que somos aprendices. Cuando nosotros nos cerramos y creemos que ya no hay nada que aprender, que ya las cosas son así, que no hay nada que hacer, pues estamos perdiendo la oportunidad de transformarnos y de aprender muchas cosas interesantes. Voy a espérate. Entonces, la vulnerabilización y estar en un estado de esto puede ser mejor,
realmente no lo conozco todo, es lo que lleva a que en nuestras relaciones podamos ser conscientes de estos lenguajes. No solamente el lenguaje más fácil de los lenguajes del placer que les he comentado es el primero, porque es el que nosotros tenemos acceso cuando somos jóvenes, cuando no tenemos experiencia, vamos tumbándonos y vamos relacionándolos de acuerdo a ese pulso biológico, ese pulso genético, y empezamos a tener problemas con el lenguaje emocional, con el lenguaje comunicativo, nos da pena, nos da vergüenza, con la capacidad que tenemos de gestionar ciertas situaciones que nos sobrepasan. Pero cuando pasa el tiempo, 10, 15, 20 años, estás ya en otro proceso y sigues repitiendo este tipo de procesos, pues es hora de que hagas un par y digas, bueno, no tengo las herramientas. A mí me llegó esta información a los 40 años. Bueno, aquí me dicen, ¿puede repetir los lenguajes? Sí, mi preciosa. El primero es el genético. El genético, el biológico, que es el lenguaje natural, que muchas veces en las parejas estaba hablando, se pierde y me dicen, no, pero es que cuando nosotros recién nos conocimos, nos veíamos y eso era de una. Pues obviamente porque esta bioquímica dura un tiempo, máximo creo que son 3 años de acuerdo a los estudios de la ciencia, pero muchas veces dura menos, y esto muchas veces a las mujeres les dura más y a los hombres les dura menos. Hay hombres que la tienen muy clara y que saben, no, yo me enamoro de una y me dura 3 meses o 6 meses. He escuchado personas que dicen eso. Ese es el primero. Entonces, ¿por qué hay que conocerlo y por qué hay que saber? Eso tiene mucho que ver con la neurofisiología del placer, y es precisamente para que tú lo gestiones en cierta manera, porque no es que a todo el que tú te atraigas, pues te vas a ir con ese, ni te vas a casar con ese, que es lo que a uno le pasa cuando está joven. Con todos los que hay esa atracción, tú te quieres enganchar, sino que vas a hacer pues un discernimiento, un conocimiento, y cuando estás en la pareja y eso se acaba, pues precisamente en las prácticas como el tantra, el taoísmo, las prácticas corporales, tú puedes aprender los hábitos, dormir bien, la alimentación, puedes activar esos neurotransmisores. El segundo es el lenguaje mental, el de las creencias, el de los... Cuando dos personas tienen mentalidades diferentes, allí hay una situación que primero o aceptar o transformar, porque de todas maneras las relaciones son para transformarlas. El otro es el lenguaje de la comunicación. Cuando nosotros estamos atentos a tener conversaciones incómodas. Yo le digo mucho esto a las parejas que atiendo. Le hago preguntas, ¿usted sabe esto de él o esto de ella? No. ¿Se lo han preguntado? No. Por eso es tan interesante la terapia, porque en terapia no es que alguien te vaya a dar las soluciones, sino que se abren espacios de comunicación súper interesantes para poder aclarar y poder empezar cambios profundos, no solamente en ti, sino en tus relaciones. El otro es el lenguaje de las emociones. Cómo nosotros, de las emociones y de los sentimientos, porque muchas veces tenemos memorias de miedos, memorias de rechazo. Aquí viene toda esta gestión de las emociones y de las heridas que nosotros tenemos y que la proyectamos, porque muchas veces, hola, eso, muchas veces no tenemos claro este lenguaje y cómo agenciar nuestras emociones, cómo hablar claro, cómo hablar. Preciosa, hola, voy a Bogotá del 21 al 26. Voy a tener en Dakini Tantra un taller que se va a llamar Tantra Flow el martes. Venga, veo el martes qué fecha es. No sé si ustedes me ayudan allí. El martes 21 creo. Sí, el martes 21 tengo un taller de Dakini Tantra, y el 25, sábado, tenemos el taller de Tantra Rojo en Bogotá, y ya me devuelvo acá en el 26. Entonces, este lenguaje emocional súper importante. Después sigue el lenguaje corporal.
¿sí? Cómo, y tiene mucho que ver con el autocuidado, con la capacidad que tenemos de regulación, de límites, de también autogestionar el placer, de conocer, y el otro es el lenguaje espiritual. Cuando tenemos eso, cuando súper que nos veamos, cuando tenemos estas inquietudes a nivel espiritual y hablar de ellas claramente, y si no la compartimos, tener un espacio de respeto frente a las líneas, porque muchas veces este tipo de diferencias afecta en las relaciones profundamente. No quiere decir que todos tengamos el mismo camino, pero sí el lenguaje está hecho para construir, para guiar. Yo soy licenciada en lenguas modernas y a mí todo lo que tenga que ver con lenguajes me encanta. Y me encantó estudiar esa carrera porque aprendí muchas cosas al respecto. En tu perfil, quiero tomar tus clases. Sí, déjame masticarlo. Súper chévere. Sí, escríbeme en mi perfil, Saray Román Somáticas, compártelo para que te manden información. Tenemos unos cupos ya en Cali, se llenaron los 2 días que tenemos de Tantra Rojo. Tenemos unos cupos todavía en Bogotá, súper chévere. Entonces, los lenguajes del placer están hechos para aclarar, para conciliar, para reconocer, para respetar, pero también para decidir en qué forma cada uno aporta en esa relación. Pero hoy puse una historia, la relación más importante, y esos lenguajes también cómo los aplicas a ti, ¿sí? Cómo reconoces esos lenguajes en ti y cómo los interactúas con otros o con otro o con otra o con otras para hacerlo. Me regalas el costo. Si quieres escríbeme y te mando los valores, porque hay unos valores si vienes solo, si vienes acompañado. Entonces súper chévere que tengas esa oportunidad, ¿vale? Bueno, mis amores, los dejo, muchas gracias. Bueno, yo aquí quería, antes de cerrar, mire, tengo estas son unas cartas que nosotros tenemos. Y quería, como hoy estamos en esa celebración en algunas partes del mundo, en otras no, pero esas preguntas que muchas veces nosotros creemos que son bobitas y que son muy obvias, pero que nunca las hacemos. Aquí hay diferentes tipos de preguntas, ¿sí? Desde gusto, desde cosas sexuales. Esto es un set de cartas que nosotros distribuimos, ¿vale? Y mire, por ejemplo, esta pregunta. ¿Cómo sería una cita perfecta para ti? ¿Sí? Muchas veces estamos con nuestra pareja, pero se nos olvida preguntar estas cosas. Esta es otra que es muy sencilla. ¿Cuáles son mis amigos más cercanos? Muchas veces tenemos conversaciones funcionales y no nos preguntamos esto. Aquí ya son las preguntas más candentes. De todo lo que yo te hago, ¿qué es lo que más te excita? ¿Cuántas veces tú les preguntabas a tu pareja eso? ¿Sí? ¿Te gustaría tener sexo en tal o cual lugar? Miren esta pregunta. ¿Qué te gusta más, dar o recibir? Aquí. ¿Cuál es la parte de mi cuerpo que más te excita? Acá. ¿Qué es lo que más te gusta de mí? Entonces, muchas veces, estas preguntas, nosotros debemos de crear un espacio para crear ese tipo de comunicación, porque nos vamos como dejando llevar por la cotidianidad. Y de pronto estas preguntas tú te las hiciste cuando lo conociste, cuando la conociste, cuando iniciaron, pero después no. O la hiciste con algunas relaciones que tuviste, pero con las nuevas no. Preguntas simples son la base para una comunicación profunda y una comunicación evolucionante. Entonces ahí los dejo, los invito. Tenemos cupos, creo que tenemos 2 cupos para Cali el domingo 19, y en Bogotá tenemos 5 cupos más para que vivan la experiencia de Tantra Rojo. Entonces también voy a estar atendiendo sesiones privadas individuales, y tenemos un maratón, tenemos un maratón
de sesiones online para aquellas personas que no están en Colombia. Entonces tenemos una maratón, va hasta final de febrero, para que tengan la opción de tener 3 sesiones conmigo online a un súper precio. Así que me escriben. Un beso, comparten esta información y que tengan un feliz día. Todos los días es un día para celebrar la relación contigo y la relación con la vida y con las otras personas. Que disfrutes de tus relaciones. Un beso. Chao, chao.